de reyes y Señor de señores, con el Todopoderoso, con el que es y ha de venir, amados hermanos. Amén. Estamos aquí con esa convicción de que no venimos a adorar, a exaltar ni a escuchar a nadie más que a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y mira esta palabra que el Señor nos quiere dar el día de hoy, mis amados hermanos. Dice esta palabra: con Él están los llamados, escogidos y fieles. Quiero que miremos en este día el propósito del Señor para nuestras vidas. Dice esta palabra que somos llamados. ¿Cuántos han sido llamados al camino del Señor? ¿Cuántos han sido escogidos y cuántos fieles hay el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Entonces fíjese que en el camino del Señor hay un proceso. Cuando nosotros miramos la Escritura, ahí cuando miramos cómo el Señor Jesús caminaba aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice que cuando él hacía esos milagros, cuando predicaba, cuando hacía sanidades, liberaciones y prodigios, mucha gente lo seguía. Y era muchísima gente, eran multitudes, dice la palabra del Señor. Esos eran los llamados. Tuvieron ese primer proceso de ser llamados. Escucharon la voz del Señor, escucharon a alguien que les habló del Señor y le siguieron. Y dice que había multitudes. Por ahí miramos en un versículo, ¿verdad? Que de repente dijeron esos discípulos: Señor, pero ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? ¿Cuánta gente es? Mira. ¿Y qué dijo el Señor? Tan solo, díganme, ¿qué tienen? Y por ahí le dijeron: tan solo tenemos estos peces y estos panes. Y ahí miramos un milagro de multiplicación, porque el Señor les alimentó a todos. No es el tema, pero a lo que quiero llevarlos es que muchos seguían al Señor. Eran grandes multitudes. Algunos lo seguían por lo que les daba de alimento, otros lo seguían por las sanidades que el Señor hacía, otros lo seguían por las libertades que el Señor daba. Pero fíjese que ese grupo se fue reduciendo. Dice que después de esos llamados miramos a unos que fueron los escogidos. Y esos escogidos fueron esos apóstoles que le siguieron, ¿verdad? Esos apóstoles que dejaron todo su trabajo, lo que ellos desarrollaban, aún quizás hasta sus familias, con tal de seguir a Cristo. Y esos discípulos, mis amados hermanos, esos escogidos, son los que se metían y que estaban día y noche en la presencia del Señor, que le acompañaban a todos lugares y que ellos iban aprendiendo, ellos iban alimentándose de esa comida que el Señor les daba, ese alimento, esa palabra. Y después ellos fueron delegados, ¿verdad? Pero también dice la palabra, habla de otros que son los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los que permanecen hasta el final de los tiempos, hasta el final de todas las cosas. Y mire que aún dentro de esos escogidos, hay veces que esos escogidos fallan, ¿verdad? Podemos mirar a un Pedro que era escogido de parte de Dios, pero Dios, que nos conoce nuestros pensamientos, aún los deseos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro pensamiento, el Señor ya sabe incluso en qué le vamos a fallar. Y ese Pedro le dijo: Señor, yo contigo hasta la muerte. Yo, mira, he dejado mis barcas, he dejado mi trabajo con tal de seguirte, y yo voy a seguir así, Señor. Nada ni nadie me va a apartar de ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, mejor cállate, Pedrito, cállate, porque tú también me vas a negar. En un momento, en una situación difícil de tu vida, tú me vas a negar. Y así pasó. Entonces podemos mirar por eso esa palabra que dice: aún los escogidos en estos tiempos van a ser engañados. Yo les decía hace poquito, ¿verdad? Por eso venía esa palabra a mi corazón, que yo hablaba con esa sierva y yo le daba esa cita: aún los escogidos van a ser engañados. Y ella me decía: pero ¿quién no va a ser escogida? ¿Quién no va a ser engañado, hija? Y yo le decía: pues los fieles. Y me dice: sí, ciertamente, los fieles, los que permanecen fieles hasta el final, los que permanecen fieles a su llamado, que no importa la circunstancia, que no importan los problemas, que no importa aún todo lo que sus ojos miren, estos ojos naturales, estos oídos naturales, aún lo que pasen, lo que padezcan, los desiertos, todo lo que puedan vivir, nada, si nada de eso los aparta del camino, del llamado, de lo que el Señor ha puesto en cada uno de ellos. Esos fieles, esos que permanecen hasta el final,
son los que van a estar aquí, como dice esta palabra, junto al Cordero, ¿verdad? Que vendrán situaciones, pero dice, el Cordero los vencerá porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros que estamos el día de hoy podemos considerarnos fieles, porque mira, ¿cuántos de aquí dejamos cosas en lo natural por estar en la casa del Señor? ¿Cuántos dejamos familia quizá porque nuestra familia no quiere venir? Pero nosotros decimos, yo me mantengo firme, Señor, porque tú me llamaste, porque yo sé que a través de mí tú puedes obrar en mi familia. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, hay que tomar esa palabra, pero hay que empezar a desarrollarla, porque a veces decimos, yo voy a la iglesia y tú quédate ahí perdiéndote en el mundo. No, a ver, momento, yo voy a la iglesia porque he sido llamada, pero a la medida que el Señor me instruya, a la medida que el Señor me llene, yo voy a llevar eso a mi casa. Y dice la palabra que la palabra del Señor no regresa vacía. Lo que yo vengo a llenarme aquí, yo me voy a despojar allá. Y yo sé que la palabra que les diga a los míos va a llevar una respuesta de parte del Señor. Amén. Entonces, fíjese que los fieles son los que dicen, yo me mantengo firme. Yo me mantengo firme, Señor. Tú me llamaste para algo, yo me mantengo firme y no me importa la circunstancia, no me importa la necesidad, no me importa lo que yo pueda estar necesitando allá afuera. Señor, yo sé que si yo estoy contigo, Señor, soy más que vencedor en aquel que me llamó. Amén. Entonces, mire, qué tremenda palabra es esta que dice, ¿verdad? Y muchos miramos que estamos viviendo los tiempos finales. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos, pero yo les he dicho, tenemos que vivir cada día como si el Señor ya viniera. ¿Y cómo vamos a vivir ese cada día como si el Señor viniera? Pues haciendo lo que nos mandó a hacer. ¿A qué nos mandó? A servirle, a alabarle, a buscarle, a llenarnos. ¿A qué nos mandó? Tenemos que permanecer fieles y firmes. Los tiempos son malos y difíciles, sí. Es un tiempo de engaño, ¿verdad? El enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy en día, aún esos escogidos de parte del Señor están siendo engañados, están siendo seducidos, están siendo apartados del camino del Señor. Pero hoy es tiempo de que esos fieles digan, heme aquí, Señor. Y así como decía ese siervo, ¿verdad? Parafraseando, ni los problemas, ni las situaciones, ni la escasez, ni la enfermedad, nada, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Nada. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que decía, a mí me conviene vivir día con día buscando de la presencia del Señor, llenándome de la presencia del Señor, haciendo la voluntad del Señor, porque yo sé que en cualquier momento esta va a ser mi moneda para poder estar un día con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces es necesario, nos ha tocado la mejor parte. Seamos esas Marías, mis amados hermanos, esas Marías que no le importó aún despojarse, ¿verdad? Estar ahí a los pies del Señor, llenándose, adorándole, buscando esa presencia. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a esa Marta? Porque estaba Marta y estaba María. Y Marta afanada y afanada y afanada. Y muchas veces estamos afanados y afanados en el trabajo, en los problemas, en las situaciones, y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de agradar al Señor. Nos olvidamos de buscar al Señor, mis amados hermanos. Y es por eso que le dijo el Señor a Marta, tu hermana ha escogido la mejor parte. Hoy tú y yo podemos decir gracias, Señor, porque estamos en tu casa y porque hoy hemos escogido la mejor parte. Amén. Entonces, miren, mis amados hermanos, hoy es un tiempo de engaño. Es un tiempo en el cual el enemigo sabe que tiene un poder, pero el poder que tiene el enemigo no es mayor, mirábamos el viernes, no es mayor que el poder del Señor en nuestras vidas. Entonces, por eso ese enemigo está buscando engañar, pero saben que se va a dejar engañar lo engañable, se va a dejar contratar, ¿verdad? Porque dice que él también viene y contrata, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón, pero se va a dejar engañar lo contratable, lo que se quiera dejar engañar.
Pero los fieles, los que su mente, su corazón y todo su ser están firmes en la roca que es Jesús, que ningún vientecito viene y los arranca ni los desarraiga, entonces esos fieles van a permanecer hasta el fin, mis amados hermanos. Hoy yo te quiero preguntar, miramos a través de esta cita, hay 3 grupos: llamados, escogidos y fieles. ¿De qué grupo eres tú? Pregúntele a su hermano, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo pertenecemos, mis amados hermanos? ¿A qué grupo? Y vamos a mirar algunas citas para mirar esto. Vamos a mirar características de cada grupo y así vamos a poder definir en qué grupo estamos para seguir avanzando. Dios nos llamó de ser llamados a escogidos, pero quiere llevarnos hasta el grupo de los fieles. Amén. Vamos a mirar. Vamos a empezar con los llamados. Vamos a Mateo 22:14, mis amados hermanos. Dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mirábamos al inicio, ¿verdad? El Señor, muchos llegaron, muchos fueron llamados por lo que hacía el Señor, pero finalmente entre esas multitudes el Señor escogió solamente algunos. Ruth, no sé si tenemos la figura del tabernáculo, hija, por favor. Vamos a mirar, ¿quiénes son los llamados? Los llamados, mis amados hermanos, los llamados son una multitud, ya dijimos, ¿verdad? ¿Y dónde se congregaba la multitud? Esto que vamos a mirar hoy, lo vamos a mirar en figura del tabernáculo. ¿Cuántos conocen el tabernáculo? ¿Lo alcanzan a mirar todos por ahí? Ok, el tabernáculo tenía una entrada, ¿verdad? Tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo, ¿ok? Entonces, fíjese que los llamados, ese primer grupo, es gente que se mueve solamente aquí, en los atrios, en los atrios. Vamos a mirar nuestro tabernáculo. Hay una entrada, hay un lugar santo, hay un lugar santísimo. ¿En qué lugar nos movemos, mis amados hermanos? Los llamados, la multitud, se mueve en los atrios. En otras ocasiones les he enseñado, ¿verdad?, a través de la palabra, que en el tabernáculo, en esas 3 partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo, está el mover en la carne, en el alma y en el espíritu. Los que se mueven en el atrio somos todos aquellos cristianos que aún nos movemos por la carne. Nos movemos por la carne. ¿Qué quiere decir esto? Ahí estamos, no quiero ofender a nadie ni menospreciar a nadie, sino quiero que entendamos el propósito del Señor para la palabra que nos quiere dar hoy. Dice que en los atrios se mueven grandes multitudes, los llamados, ¿verdad? Pero somos los cristianos que aún estamos indefinidos. Un día lo tenemos en las cosas del Señor y otro día las tenemos en las cosas del mundo. Un día estamos en la carne, otro día estamos en el alma, otro día queremos estar en el espíritu, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que como cristianos no nos hemos definido, estamos formando parte de la multitud, estamos caminando como cristianos de atrio, mis amados hermanos, estamos dejándonos guiar y gobernar principalmente aún por nuestra carne, por nuestras emociones, por el yo pienso, yo creo, yo sé, yo necesito. En ese atrio están aún los volubles, ¿verdad? Que decimos, hoy quiero todo con el Señor, pero Señor, tú me fallaste, te pedí un favor, no me contestaste nunca y mejor me voy al mundo y allá sí me ayudan. Mis cuates me van a ayudar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos todavía volubles en el camino del Señor, de decir si quiero con el Señor, no quiero con el Señor, Señor, si me das te sigo, si no me das, Señor, no te sigo, aún somos gente de atrio, mis amados hermanos, y no podemos negar que el Señor nos llamó. El Señor llama a todos y por eso estamos aquí, porque dice que este camino no es del que quiere, ¿verdad? Ni del que puede, sino del que el Señor
tiene misericordia. Y si nosotros estamos el día de hoy aquí, no es porque seamos los más bonitos, no, los más guapos, los más limpios, ¿verdad? Sino porque el Señor un día tuvo misericordia de nosotros. Pero sabe que Dios es tan bueno y misericordioso que dice: nosotros, si somos cristianos de atrio, mis amados hermanos, vamos a mirar que quizá queremos estar en la puerta nada más. ¿Y quiénes somos o quiénes son los cristianos que quieren estar en la puerta? Dice que son aquellos que piensan que pueden entrar y salir cuando quieran. Como cristianos a veces decimos: ya me cansé de ir tanto a la iglesia, mejor me voy a dar un tiempo y me voy al mundo y después regreso, ¿verdad? Y decimos: hoy quiero ir a la iglesia, pero mañana no. O me voy un año allá afuera, hago mi año sabático y me regreso a las cosas del Señor. Pero un momento, dice la palabra que al que ha tomado el arado no vuelva atrás. Entonces ya estamos aquí, estamos en el camino del Señor, y aun cuando las luchas, las pruebas, las circunstancias puedan ser muchos, nosotros ya no tenemos opción, porque sabemos que al entrar en el camino del Señor es la mejor bendición que podemos tener. Y aun cuando el camino sea angosto, aun cuando vengan dificultades, sabemos que una meta que tenemos es el Señor Jesucristo, y sabemos que en todo ese caminar no vamos a caminar solos. El Señor llamó a un pueblo a servirle, a buscarle, a hacerle fiesta. Lo metió a un desierto. Los llamados son metidos al desierto. Pero aún si nosotros entendemos y comprendemos que dentro del desierto está la presencia del Señor, podremos seguir avanzando. El Señor prometió estar con ese pueblo y lo cumplió, porque dice la palabra que estaba como columna de fuego y que estaba como nube. La presencia del Señor siempre obrando en la vida de aquellas personas, ¿verdad? De aquel pueblo. Y mire que el Señor los metió al desierto para mirar qué es lo que había en el corazón. Y es ahí cuando nosotros nos quedamos estancados en el llamado, nos quedamos estancados en la puerta de decir: Señor, mira, es que tengo tantos problemas, tantas situaciones, yo no miro nada claro contigo, mejor me salgo. Y como estamos a la puerta, mis amados hermanos, nos es fácil salir y entrar, salir y entrar. Por eso el Señor dice: no te quiero en la puerta. La puerta te va a jalar, la puerta te va a decir: mira, puedes irte cuando quieras, puedes entrar cuando quieras. Cuando el Señor dice: yo quiero que llegues hasta el lugar santísimo. Entonces, mis amados hermanos, en la puerta podemos ser cristianos que cuando quieren oramos, cuando no queremos no oramos, cuando queremos nos congregamos, cuando no queremos no nos congregamos, cuando queremos ofrecerle algo al Señor, se lo ofrecemos, ¿verdad? Y yo no estoy hablando tan solo de dinero, no estoy hablando de diezmos y de ofrendas tan solo, sino de ofrendar nuestro tiempo, nuestro yo al Señor, mis amados hermanos. En la puerta, los cristianos de atrio entran, salen cuando quieren y hacen lo que quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la carne, porque el Espíritu no está en nuestras vidas y no es el que redarguye, no es el que nos ciñe, ¿verdad? No es el que nos alienta para seguir adelante. Entonces dice la palabra: no es posible que tú sirvas a dos amos. No podemos estar con un pie en el mundo, no podemos estar con un pie en las cosas del Señor, porque dice también, ¿verdad? Dicen los dichos del pueblo, ¿verdad? No se le puede servir a dos amos, porque con uno quedas mal. Cuando tú te metes de lleno con el mundo te jala, pero cuando tú quieres venir a la casa del Señor y estás un tiempo aquí y un tiempo allá, hay veces que decimos: es que no puedo,
no puedo ni desarrollarlo de allá, ni puedo desarrollarlo de acá. Por eso dice el Señor, defínete, defínete. O eres frío o eres caliente, pero tibio no. Defínete, ¿qué es lo que queremos? Pero creo que todos queremos aquí la mejor parte, y es estar en la presencia del Señor. Amén. Otra, dice la palabra también, aquí vamos a mirar que en ese tabernáculo había un altar de bronce, el altar del holocausto. Miremos que, ok, lo alcanzan a mirar. Ahí si vemos la palabra, el Señor dice que ahí el sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Quemaba la carne, ¿verdad? Quemaba la carne. Y a lo mejor nosotros seguimos estando en el atrio. Recuerden que el atrio es todo esto, que quizá ya no nos conformamos con estar en la entrada. Decimos, bueno, voy a llegar a este lugar. Y somos cristianos, mis amados hermanos, que queremos quemar la carne, que quizá nos arrepentimos, que a la hora del culto, quizá a la hora de la palabra, a la hora de la administración, el Señor nos habla. El Señor en su misericordia nos visita y redarguye y nos dice, cambia, corrige, mira lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo está mal. No seas de esta manera, yo te quiero llevar hasta el lugar santísimo. Y está el Señor ahí hablándonos, está el Señor mostrándose, y nosotros decimos, sí, Señor, te entrego esta carne, te entrego estos pensamientos, te entrego estas palabras, te entrego estas acciones. Y en ese momento nos sentimos bien, ¿verdad? En ese momento nos arrepentimos. Cuando está la presencia del Señor en medio de la adoración, nos derramamos de tal manera que decimos, Señor, sentí tu presencia. Sentí tu presencia, pero todo queda ahí, porque salimos de la casa del Señor. Y aun cuando quemamos la carne, aun cuando estuvimos en la presencia del Señor, salimos al mundo y nos hacemos uno con el mundo. Nos hacemos uno con el mundo, mis amados hermanos, y entonces podemos mirar que seguimos siendo los mismos carnales, ¿verdad? Tuvimos un momento, tuvimos una lucecita, ¿verdad?, del Señor en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que salimos allá. Porque recordemos que el cristiano no es tan solo aquí adentro. El cristiano se debe evidenciar en cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier momento. Dice la palabra que muchos menosprecian al Señor, ¿verdad? O muchos dicen, no quiero saber nada de tu Dios, porque así como tú eres, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor déjame ser así, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a ser piedra de tropiezo para otros, mis amados hermanos, y somos cristianos que se mueven en el atrio, que llegan hasta ese altar, a este altar de bronce del holocausto, y llegamos y realmente quemamos la carne. Pero salimos siendo los mismos. No tuvimos un encuentro sobrenatural con el Señor, ese encuentro que nos cambie y nos transforme de tal manera que ya no seamos los mismos. Tenemos un ejemplo en Pablo, ¿verdad? Él se movía en las cosas carnales, y aun cuando él pensaba que sabía palabra, aun cuando él pensaba que estaba haciendo lo correcto, a veces todos venimos aquí y sabemos y escuchamos palabra y tenemos palabra, y salimos y pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no hemos tenido un encuentro sobrenatural con el Señor. Ese Pablo tuvo que tener ese encuentro, y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Verdad? Y a lo mejor nosotros podemos estar persiguiendo a otros con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos. Pero el Señor dice, necesitas tener un encuentro conmigo, necesitas llegar a este lugar santísimo. No te conformes con ser llamado, no te conformes con ser como los del montón. Porque mira qué tremendo que nosotros, pensando que estamos buscándole al Señor y que un día vamos a estar con Él por la eternidad, un día que nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y nosotros pensando que por venir a la iglesia ya estamos del otro lado, mis amados hermanos. Entonces, fíjese que es necesario entonces pasar al siguiente nivel. Dice que después venía un lavacro, ¿verdad? Que era donde se limpiaban, ¿verdad? ¿Y qué podemos mirar a través de esto? Que quizá nosotros somos cristianos llamados tan solo porque queremos avanzar, y llego hasta el lavacro y ahí están los que se arrepienten, vienen a escuchar la palabra,
La palabra inquieta su mente, inquieta su corazón. La palabra empieza a redarguir en nuestras vidas. Y nos lavamos, ¿verdad? Y decimos, sí, Señor, perdóname, ya no voy a ser igual. Pero salimos y volvemos a lo mismo, ¿verdad? A la carne. Entonces, mis amados hermanos, si somos nosotros cristianos de atrio, podemos llegar hasta el lavacro, sí. Pero sabe, quizá nos ministra la palabra. Quizá ahorita estamos y decimos, sí es cierto, Señor, sí es cierto, lo que tú me estás diciendo es así. Yo he ido a la iglesia, pero sigo siendo el mismo carnalón, el mismo chuletón, ¿verdad? Y Señor, me llena tu palabra y realmente hace mella en mi vida. Pero llegamos hasta ahí, no llegamos a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces ustedes qué consideran que es un servicio al Señor? Desde que llegamos, desde que está aquí la oración, desde que está la adoración o en el momento de la palabra. ¿En qué momento estará la presencia del Señor? Desde el momento de la oración, desde el momento en que nosotros estamos atrayendo su mirada hacia nosotros, desde el momento que venimos y nos despojamos. Pero sabe, los cristianos de atrio muchas veces hacemos eso. Está la oración y mire, con tristeza y con dolor lo digo, muchos estamos platicando, muchos estamos jugando, muchos estamos comiendo, muchos estamos haciendo mil cosas, menos lo que nos ha llamado el Señor. A buscar su presencia, a no dejar pasar ese momento de intimidad con el Señor. Dice, búscame mientras pueda ser hallado. Y si en medio de la oración estamos buscando al Señor, qué bendición. Pero no, quizás decimos, yo hasta la palabra. Yo voy a andar todo el momento para allá, para acá, dicharachando con todo el mundo y hasta que esté la palabra yo me siento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la adoración? ¿Cuántos cuando desciende la presencia del Señor a través de la adoración decimos, Señor, te pude sentir? Señor, y mira, de repente tuve ese anhelo en mi corazón de llorar y no sé ni por qué lloraba. Porque estaba la presencia del Señor. Esa presencia que cambia, que transforma y que trae vida, mis amados hermanos. Entonces los cristianos, los que somos cristianos de atrio, me incluyo, ¿verdad? Para que no digan, me la está echando a mí. No, todos dicen por allá afuera, ¿verdad? En el camino andamos, arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Entonces, ninguno estamos exentos, mis amados hermanos. Entonces, fíjese que cuando estamos en ese nivel de lavacro, queremos arrepentirnos por lo que en el momento nos dice el Señor, pero no nos arrepentimos desde el momento que estamos buscando en oración al Señor. No aprovechamos el tiempo en el cual el Señor se mueve a través de la adoración. Preferimos hacer mil cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que venimos a ser tan solo oidores olvidadizos de la palabra. Al momento la tomamos, pero salimos y todas las demás cosas en las cuales nos movemos ahogan la palabra del Señor. ¿Y la ahogan por qué? Porque desde un principio no venimos a disponer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a buscar al Señor. A buscar al Señor. Por eso si en medio de la adoración el Señor te mueve a adorar, a postrarte, a llorar, a reír, no sé de qué manera te visite el Señor, tómalo, porque de esa manera podrás pasar al siguiente nivel. Amén. Entonces, fíjese qué hermoso que el Señor nos quiere llevar más allá. Dice, no quiero que te arrepientas nada más de palabra, sino que al mover del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a redarguir, el Espíritu Santo empieza a recordarnos la palabra, empieza a mostrarnos aún nuestro caminar y decir, cambia, corrige. Recuerda que tú eres ejemplo para tus hijos, recuerda que tú eres ejemplo para tu familia, recuerda que aún tú eres ejemplo aquí dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que pasar más allá del lavacro.
No tenemos que ser cristianos que nos arrepentimos al momento, pero seguir siendo iguales y dejar pasar la visitación del Señor. El Señor se mueve en todo tiempo y en todo momento en su casa. Y va a ser bendecido el que quiera ser bendecido. Y va a salir lleno el que quiera salir lleno. Y va a salir transformado el que quiera ser transformado. El que quiera ser igual. Aún está el Señor aquí presente, ¿verdad? Aún físicamente lo podamos ver, si en nosotros no está cambiar y corregir, vamos a salir iguales y vamos a menospreciar la presencia del Señor y vamos a dejar pasar de largo la presencia del Señor. Amén. Vamos a mirar otra característica de los llamados. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Mire, mi amado hermano, que los cristianos, que los que somos cristianos de Atrio, nos conformamos con ser salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén, gloria a Dios. Todos los llamados somos salvos, pero por eso la importancia de pasar esos niveles en el Señor, de no conformarte en un lugar santo, sino llegar a un lugar santísimo. Dice la palabra que muchos son los llamados, sí, pero ¿a qué somos llamados? A ser salvos. Hasta ahí te limitas tú, mi amado hermano. Hasta ahí queremos llegar, a ser salvos, o queremos llegar a ser escogidos, a ser parte de la novia, a reinar un día con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aún dentro del camino del Señor hay niveles, y cada uno de esos niveles nosotros los vamos a conquistar con nuestra aptitud, con nuestra actitud, con qué es lo que queremos como meta. ¿Para qué estamos aquí el día de hoy? Tan solo me conformo con ser salvo. Si el Señor tiene algo más, es como cuando tú vas a una empresa, ¿verdad? Y te dicen, yo nada más tengo ahorita de conserje, lo toma o lo deja, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos aspiraciones, aptitudes, actitudes, decimos, no, yo no me voy a conformar con ser el conserje. Yo quiero llegar hasta ser la mano derecha del dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces nosotros por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, por eso seguimos avanzando. El camino del Señor, mis amados hermanos, perdón la palabra, no quiero insultar a nadie con esto, pero el camino del Señor no quiere que caminemos en una mediocridad, quiere que seamos más allá. ¿Por qué dice la palabra? Yo te he puesto por cabeza y no por cola. ¿Por qué? Porque no quiere que nos conformemos, quiere que avancemos hasta alcanzar la estatura perfecta en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, no te conformes el día de hoy con ser salvo. No te conformes con decir, entro a la casa del Señor, entro a escuchar la palabra, me arrepiento. No, el Señor quiere que tú tengas otras características. Amén. No te conformes. No te conformes tan solo con venir a escuchar. No te conformes con ser oveja. No te conformes. Después de la oveja vienen los discípulos. Después de los discípulos vienen los amigos, ¿verdad? Porque el Señor dijo, este es mi amigo. ¿Quieres que el Señor te conozca como oveja o quieres que el Señor te conozca como un discípulo? Amén. En Mateo 12:15 dice la palabra del Señor: mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Fíjese que muchos, lo veíamos hace rato, muchos seguimos al Señor solamente por lo que el Señor nos ofrece, por lo que el Señor nos da, por lo que el Señor nos puede proporcionar, ¿verdad? Pero no busquemos el milagro, mis amados hermanos. Busquemos al hacedor de los milagros. No busquemos el ser libres de algo. Busquemos al que va a traernos la libertad en todas las cosas. No busquemos. Si tú has venido a servir, bueno, si tú vienes a ser oveja, no te conformes con ser oveja. Levántate, empieza a servirle al Señor en cualquier área, ¿verdad? Unos dicen, bueno, pues es que el Señor, yo quiero servirle
siendo pastor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser pastores? ¿Cuántos quieren ser evangelistas? ¿Cuántos quieren ser profetas? Pero todo tiene un camino en el Señor. Dice, no te conformes, tienes que trabajar. Y mi esposo muchas veces les dio su testimonio. El Señor lo llamó y dentro del ser llamado, él estaba en el atrio como tú y como yo, como muchos, ¿verdad? Él estaba en la carne, pero tuvo que tener un proceso de parte del Señor. Y el Señor lo llamó a servir y empezó desde los baños. Y yo me acuerdo mucho que él llegó con su traje, ¿verdad? Dijo, ya me voy a la iglesia porque voy a servir. Voy a ir lo más presentable posible porque voy a servirle al Señor. Voy a darle lo mejor. Y sopa las que llega y que lo meten a los baños. A ver, hermano, quítese su saquito, arremánguese sus manguitas y ahora sí váyase a lavar los baños. Y a veces no queremos pasar por ese proceso, ¿verdad? Decimos, ¿cómo? Si el Señor me llamó para algo más grande. Sí, pero dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a veces no queremos pasar ese proceso, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a que el Señor nos trabaje. Y así de esa manera como el Señor nos puede llevar en lo secular, también nos puede llevar en lo espiritual. Pero necesitamos nosotros tomar una decisión y levantarnos de la silla en la que estamos y decir, Señor, yo quiero pasar al siguiente nivel. Yo no quiero ser una ovejita que venga todos los días, todos los servicios y que me siente a escuchar tu palabra y que me la coma y que me la coma y que me la coma. No, yo quiero pararme, Señor, y empezar a ser un servidor tuyo, un discípulo tuyo, Señor, hasta llegar a ser tu amigo. Los amigos conocen a los amigos, ¿verdad? Entonces yo les decía, ese proceso que él vivió, ¿verdad? Empezó desde los baños. Y luego fue servidor, y luego fue subcoordinador, y luego fue coordinador, y luego fue anciano, y luego fue anciano gobernante, y luego lo mandaron a una obra, y luego el Señor le dio el pastorado. Un proceso en el camino del Señor. Y mire que yo le decía a esa sierva con la que platicaba, le decía, la verdad es que yo al mirar lo que mi esposo desarrollaba, con qué gusto lo desarrollaba, y había luchas, había pruebas, había momentos en los que él me decía, ya no puedo, ya no quiero. Mas sin en cambio el Señor siempre estuvo hablando a su vida, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Yo tengo un plan y un propósito para tu vida. Y los roces que él tenía, el trabajo que el Señor hacía en su vida, le dolía porque estaba trabajando la carne. Y nosotros cuando nos paramos a querer ser algo más que una ovejita, van a empezar procesos en nuestra vida, pero porque el Señor quiere perfeccionarnos a tal manera de estar un día en la presencia del Señor. Entonces, él tuvo un proceso, ¿verdad? Y fue formado, y fue cambiado, y fue transformado. Y en el proceso hubo dolor, hubo sufrimiento, pero lo dice la misma palabra. Y una vez miramos, ¿verdad? Que somos barro en manos del alfarero. Cuando nosotros nos disponemos a ir a la casa del alfarero, el Señor ahí nos va a empezar a moldear, nos va a empezar a trabajar y de repente va a decir, esta taza este jarro está peor que el de Tlaquepaque, ¿verdad? Le viene un sufrimiento y se rompe solito. Mejor yo lo rompo y lo vuelvo a formar. Yo lo quiero transformar, yo lo quiero embellecer, yo quiero revestirlo hasta que llegue a ser un vaso de oro para mi servicio. Amén. Entonces, el camino del Señor es un proceso. No te conformes con ser un cristiano de atrio. No te conformes con ser ovejita. Levántate en el nombre de Jesús y empieza a conquistar cada una de las bendiciones que tiene para tu vida. Amén. Y aún no nos conformemos con la palabra. Muchos como cristianos de atrio decimos, voy a la iglesia, voy el domingo, quizá voy el martes, quizá voy el viernes, me voy a llenar, me voy a nutrir, me voy a alimentar. Y traemos la Biblia, ¿verdad? Y a veces ni traemos la Biblia ya con el teléfono o el iPad, ¿verdad? O ya miramos aquí enfrente también, más cómodo. Pero dice el Señor, no te conformes porque si yo eres un cristiano de atrio, vas a traer tu Biblia y vas a escuchar la palabra y vas a escudriñar ahí cuando te digan pásese a la cita tal. Pero los cristianos de atrio lo que hacemos muchas veces es que salimos de este lugar y dejamos abandonada la Biblia por cualquier lugar y no nos volvemos a acordar hasta que venimos a la casa del Señor.
¿verdad? Es necesario entonces pasar al siguiente nivel, y no es tan solo conformarnos a lo que podemos obtener en la casa del Señor. Y a veces pueden decir: es que estoy orando y yo voy y esfuerzo y voy a la casa, pero no he conseguido lo que quiero. ¿Por qué no lo hemos conseguido? Dice la palabra que pedimos, pero pedimos mal, o que pedimos para nuestros deleites, o que pedimos en la forma que queremos o pensamos. Pero también dice la palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y a veces el Señor no nos da las cosas al momento. ¿Por qué? Porque está mirando que hay en nuestro corazón. Porque dice: antes de darte todo esto, yo te quiero cambiar, yo te quiero transformar, yo quiero que tú seas diferente, que mengue tu carne para que crezca tu espíritu, que mengue tu yo para que yo crezca en ti. Y es el fin y el propósito. Amén. Entonces no te conformes con decir: ahí me van a sanar. Y mire que mucha gente ha venido y el Señor les ha sanado, les ha dado una libertad, pero así como entraron, se volvieron a ir. Y qué tremendo es venir a buscar un favor de parte del Señor, cuando el Señor dice: no te conformes, yo te puedo sanar, yo te puedo restaurar, yo puedo darte lo que tú quieras, pero no te conformes con eso. Yo quiero algo mucho mejor para ti, que no se limita a esta vida natural, se limita a una vida espiritual. Y por eso a ese hombre que sanó un día, ¿verdad?, que estaba en su cama, le dijo: levántate y anda. ¿Y qué le dijeron esos fariseos, verdad? Porque siempre hay fariseos, y aún en las iglesias hay fariseos que nada más están mirando, ¿verdad?, qué hacemos y qué no hacemos, si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Y entonces, ¿qué le dijeron? ¿Por qué sanas? ¿Por qué sanas a ese hombre? ¿Qué no ves que es día de reposo? ¿Por qué haces eso? Y muchas veces que él sanó, ¿verdad?, en tiempos que para Dios no eran tiempos. Pero bueno, ¿qué le dijo? A ver, ¿cómo que? Perdón, aquí me dice que le perdonó los pecados, ¿verdad? Le dijo: tus pecados se te son perdonados. Y dijeron: ¿pero quién eres tú para perdonar pecados? ¿Y qué dijo? Pues para que mires, levántate, toma tu cama y anda. Entonces, lo que el Señor nos quiere demostrar es que lo que a Él le interesa es nuestro bien espiritual primeramente. Lo que al Señor le interesa es que tú y yo estemos bien. Y yo muchas veces me he sentado y he dicho: Señor, ¿por qué pasan tantas cosas en la iglesia? ¿Por qué pasan tantas cosas en las familias? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si la verdad es que la vida que tú nos das es fácil. Dice la palabra: toma mi yugo, porque es fácil, mi carga es fácil. Cuando lo hacemos conscientes de que estamos buscando al Señor, de que el Señor es el que nos llena, nos cambia y nos transforma, es fácil. Pero a veces nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué? Porque estamos caminando a nivel llamados, a nivel carnal, a nivel donde las emociones y los pensamientos y las palabras y la carne están a flor de piel. Y por eso muchas veces nosotros somos tropiezo para nosotros mismos. Amén. Entonces dice el Señor: no te limites a buscar lo terrenal. Yo te puedo dar todo, yo te puedo dar todo, pero a mí lo que me interesa es tu espíritu, lo que me interesa es tu alma. Yo quiero que seas cambiado y transformado. Ya no quiero que andes en la carne, quiero que te muevas en un nivel espiritual. En un nivel espiritual. Y mire que cuesta y duele. Duele. Si tú te pegas, si tú te quemas, si tú te lastimas tu carne, ¿qué pasa? Te duele, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos dejar las cosas de la carne, nos duele también. Pero tenemos que pensar que lo que tenemos adelante es mucho mejor. Una vida en el espíritu, mis amados hermanos. Y dice el Señor: para mí me es fácil. Tienes problemas, tienes necesidades, tienes enfermedad, tienes carencias, tienes limitaciones, tienes situaciones. Búscame primeramente. Dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Pero nosotros somos al revés y venimos buscando las añadiduras antes de buscar al Señor, y por eso no cambiamos y por eso no somos transformados, porque no queremos pasar al siguiente nivel, mis amados hermanos. En Apocalipsis 19:20 dice la palabra:
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Mire algo tremendo que pasa cuando nosotros nada más somos llamados, cuando nada más nos movemos en el atrio, en las puertas, en el lugar del holocausto o en el lavacro. ¿Qué es lo que pasa? Dice esta palabra que viene el enemigo y nos engaña fácilmente. Nos engaña fácilmente. Dice la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Fíjese qué tremendo que hay genuinos profetas. Amén. El Señor levantó 5 ministerios: apóstol, pastor, profeta, evangelística y maestro. El Señor los puso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos levantamos por nosotros mismos? Dice la palabra que podemos venir a ser esos profetas engañadores, hablando de nuestro ronco pecho, de nuestro pensamiento, nuestro yo creo, nuestro yo sé. Pero por eso dice la palabra también: el pueblo perece a causa de conocimiento. Antes de que tú tomes una palabra, escudriñala. Antes de que tú tomes una palabra, pregúntale al Señor, porque tan es así que dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor, al que se acerca a Él, no lo echa fuera. Si tú te acercas al Señor, Él se va a acercar a ti y te va a mostrar también todas las cosas. El Señor habla a través de profecía, a través de sueños, a través de palabra. Pero es necesario que nosotros seamos un pueblo instruido, que no se deje endulzar el oído, que no se deje llenar el corazón, sino primeramente escudriñar si es una realidad o no es una realidad. Amén. ¿Por qué? Porque dice, si tú estás a nivel atrio, estás en la carne, ¿verdad? Y si tu carne se deleita con una palabra que te den que en ese momento le guste, ya fuiste engañado, ya fuiste seducido, ya fuiste atrapado y ni siquiera te diste cuenta. Entonces, si nosotros nos movemos a nivel atrio, la carne nos puede llevar a ser engañados fácilmente. Pero si tú eres un hombre y tú eres una mujer que tienen comunión con el Señor, si tú permaneces fiel con el Señor, aún cuando venga ese engañador a querer engañar aún a los escogidos, dice la palabra, como tú permaneces fiel con el Señor, como a ti no te platican del Señor, sino que tú tienes una comunión con el Señor, podrás saber lo que el Señor quiere para tu vida. Amén. Mateo 24:12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Yo te puedo preguntar el día de hoy, ¿cómo está tu amor con el Señor? ¿Cómo está el amor del Señor para contigo, mi amado hermano? Dice esta palabra: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Lo que está pasando hoy en las iglesias, ¿verdad? Y la maldad no es la que vivimos allá afuera, la maldad es aún la que vivimos dentro de la iglesia. ¿Te han herido? ¿Te han lastimado? ¿Han hecho tanta maldad en tu vida que has dicho, ya no quiero saber nada del Señor? Momento, el problema no es con el Señor. El problema no es ni siquiera con el siervo, ¿verdad? A veces se van y los siervos, los pastores en otros lados ni siquiera saben por qué se fueron sus ovejas, ¿verdad? Pero dice esta palabra, porque la maldad se está incrementando, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar, pero no se va a enfriar el amor de aquellos que permanecen fiel, de aquellos que dicen, a mí no me importa fulanito, a mí no me importa sutanito, a mí no me importa lo que quieran poner de tropiezo en mi camino, yo camino, yo me mantengo firme mirando hacia la meta perfecta que es Cristo, y no importa lo que pueda mirar, lo que pueda escuchar, lo que pueda mirar, nada ni nadie me va a poner el amor de Cristo. Bien, entonces el cristiano debe de mirar que no se debe de conformar con ser un llamado en el atrio nada más. En el atrio se mueven las emociones, en el atrio se mueve la carne.
Y si nosotros estamos en la carne, mis amados hermanos, ese va a ser nuestro peor tropiezo para seguir avanzando hasta alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Amén. Y mire, bueno, vamos a dejarlo grabado para terminar esta enseñanza en el segundo culto, porque dijimos que son llamados, escogidos y fieles. No nos queremos conformar con los llamados, queremos llegar hasta los fieles, ¿verdad? Si tú tienes tiempo y te quieres quedar, amén. ¿Ok? Vamos a mirar otro punto. Segunda de Corintios 12:21 dice la palabra: temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y que no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Fíjese qué palabra tan tremenda que decía ese apóstol, ¿verdad? Que decía: me temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y tenga que llorar yo por muchos. ¿Por qué? Porque dice, porque han pecado anteriormente y no se han arrepentido. Y muchas veces como llamados estamos en esa situación, estamos en situación de carne y traemos arrastrando situaciones en nuestra vida y traemos arrastrando pecado, traemos arrastrando inmoralidades quizá en nosotros y decimos, vengo al camino del Señor, pero no ha habido un arrepentimiento genuino. Y al no haber un arrepentimiento genuino, una búsqueda plena del Señor, un decir, Señor, me despojo de todo esto, y como a la mujer pecadora, Señor, dime, vete y no peques más. Por eso que seguimos cayendo en situaciones. ¿Por qué? Porque seguimos en un lugar de atrio. Venimos a la casa del Señor. Pensamos, ¿verdad? Que con nuestras acciones, con el pecado que tenemos, podemos alabarle, podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos hablar la palabra, podemos orar y no va a pasar nada. Y si hasta el día de hoy no ha pasado nada, es porque Dios en su amor y su misericordia quiere que su pueblo se arrepienta, pero quiere que sea como esa mujer. Quiere decirnos, mujer, vete y no peques más, vete y no peques más. Que hoy venga un cambio a tu vida, que hoy digas, Señor, decido dejar toda la carne, la he hecho, Señor, en ese lugar de sacrificio, Señor, pero que sea quemada, que sea desarraigada de todo mi ser, para que vengas tú y llenes mi vida. Si nos gobierna la carne, mis amados hermanos, vamos a seguir en el atrio. Pero si hoy tú dices, Señor, hoy yo te entrego mi carne, hoy yo quiero pasar al siguiente nivel, Señor, pero no quiero conformarme tampoco en ese lugar santo, porque en el lugar santo aún se mueven las emociones. Quiero, Señor, llegar hasta el lugar santísimo, donde tu presencia desciende, donde está tu presencia a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Una plenitud en mi vida, Señor, una plenitud en mi vida, Señor, que cuando yo quiera fallarte, que cuando yo quiera ofenderte, que cuando yo quiera pecar, esté tu Espíritu Santo en mi vida diciéndome, alto, momento, eso no le agrada al Señor. Quiero llegar hasta ese nivel, Señor, donde esté tu palabra, donde esté Jesús, que es la palabra, el pan, ¿verdad? Que vino a nuestras vidas. Y a través de esa palabra, a través de ese pan que tú me des, Señor, ser cambiado, ser transformado y ser diferente. Pero también está la presencia del Padre, esa presencia que te va a decir, yo he estipulado esto, yo te he dado estas promesas, sí, amén, pero te he dejado estos mandamientos para que los cumplas. Si tú cumples esta palabra, si ustedes se van ahí, me parece que es en Deuteronomio, están las bendiciones y están las maldiciones. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos bendición o queremos maldición? ¿Verdad? Pero es necesario. Yo quiero que lo dejemos hasta aquí el día de hoy. Vamos a tomarnos un tiempo de búsqueda del Señor. Que no nos conformemos esta tarde con llegar al atrio, que hoy salgamos porque experimentamos estar en el lugar santísimo, estar
en la presencia del Señor. Esa presencia que me va a cambiar, que me va a transformar, que va a hacer que yo sea diferente, que mis pensamientos ya no van a ser mis pensamientos, sino los pensamientos del Señor en mí. Que ya no va a ser mi corazón, este corazón que me engaña, sino que hoy digo: Señor, te entrego mi corazón y llénalo tú, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo no sé si quieras venir al altar, aquí adelante. Vamos a buscar esa presencia del Señor. Él quiere visitarnos el día de hoy y quiere que no salgamos diferente. Quiere que hoy le entreguemos toda carne, todo pecado, aún todo problema. El Señor puede dar una solución a tu problema. Tan solo quiere que lo busques, no porque Él te vaya a solucionar las cosas, sino porque tú conozcas a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese Dios que no te ha dejado y que no te va a dejar. Que mientras tú decidas buscarlo cada día más, tú mirarás esa bendición del Señor en tu vida. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, a que te desconectes quizá de esto terrenal y busques entrar en esa dimensión espiritual con el Señor. Que hoy tú le digas: Señor, heme aquí. Hoy quiero mirarte, Señor. Hoy quiero contemplarte. Hoy no quiero, Señor, ser un cristiano que de oídas ha oído de ti, sino que hoy quiero experimentar el mirarte, el verte, Señor, el saber que tú eres una realidad en mi vida, en mi familia, Señor, y que tú puedes traer grandes cambios, grandes bendiciones a mi vida, Señor. Hoy reconozco, Señor, que te he fallado. Hoy reconozco que me he conformado, Señor, quizá con asistir a tu casa, pero no me he esforzado en buscarte más, en tener un encuentro sobrenatural contigo, Señor. Pero hoy es mi anhelo y es mi deseo poder pasar por ese lugar santo hasta llegar a ese lugar santísimo. El que tú me puedas llamar amigo. Amigo, estos son mis planes, estos son mis propósitos para tu vida. Hoy quiero que tú me hables, Señor. Hoy quiero, Señor, que tú te muevas. Quizá yo me he conformado con hacer las cosas en mi yo, en mi carne, en mi pensamiento. Pero hoy me despojo, Señor. Hoy me despojo, Señor, para que tú me llenes, para que tú me visites. Mientras entonamos este canto, empieza a platicar con el Señor.